Yo elegí este tema porque hay mucha gente que está naturalizado mucho en las escuelas, el hecho de que cuando ocurre una falta, no necesariamente se tiene por qué investigar, pero cuando se comete una falta, eh, directamente quien está a cargo de la escuela, los directores o el inspector o el secretario, directamente acusan a la persona. En esto, la complicación está en quién acusa, ¿no? Porque a veces sin pruebas o sin el debido proceso, esto después se transforma en una bola de nieve. Y esto no lo digo porque se me ocurre a mí, sino porque yo también resuelvo cuestiones de procedimiento administrativos, la gente me contrata para seguir algunas cuestiones así, y veo que esto es muy seguido y cada vez más, porque la gente, desconociendo la norma, directamente acusa, lo cual termina siendo una complicación para la persona que gestiona, ¿sí? Porque luego hay que revertir toda esa situación. Entonces, si yo no tengo los fundamentos necesarios para decir algo sobre una persona, aunque el hecho parezca probado, yo debo garantizar todo aquello que constitucionalmente o legalmente esa persona tenga como derechos. Los que me escuchan a mí respecto de cómo debe proceder un director, vamos a suponer que alguien no esté entregando la planificación en tiempo y forma. Uno ya tiene el hecho ahí, pero ese hecho debe quedar registrado. Uno supone que porque ocurrió ya está probado. Y la realidad es que no es así, no está probado. No está probado hasta que no queden evidencias escritas. Por ejemplo, hacer un seguimiento sobre ese docente, tener testigos sobre ciertas situaciones. Y acá pasa algo que tiene que ver con el vínculo, con la relación que se da. Muchos creen que todos van a seguir siendo amigos cuando uno sube un cargo jerárquico. Y la verdad es que eso no pasa. La realidad es que uno empieza a tener un montón de enemigos que antes creía amigos. Y entonces cada vez tiene que recurrir a lo formal, porque ahí está el tema, ¿no? Que la persona, algunos aprovechan la situación, sos mi amigo, dame estas ventajas, ahora no sos mi amigo porque te subiste al caballo, bueno, cuestiones así. Entonces, lo mejor que existe en estas cuestiones es generar el descargo. Es decir, si alguien cometió una falta y yo veo que sucede eso, por eso es importante hacer bien las actas. Las actas tienen una constitución, yo lo vengo diciendo en varios videos, que tiene que ver con relatar el hecho y las personas que intervinieron en ese hecho y enmarcarlo eso en derecho. Yo puedo marcarlo en derecho o en teoría, ¿sí? Una teoría pedagógica, una teoría comunicativa, y cómo se vulneró por ese hecho esta cuestión, ¿no? Normativa, política, pedagógica, comunicacional. Un segundo que leo el chat. Solo saludamos. Bueno, entonces, cuando sucede algo así y yo hago bien un acta, resulta que el hecho queda relatado de manera objetiva, los intervinientes quedan expuestos en esa situación y se plantea el hecho que esté vulnerando el derecho. Cuando hablamos de derecho, hablamos también de teorías, como lo acabo de decir, no simplemente de lo que está en la normativa o en la política. Estamos hablando también de vulnerar una práctica pedagógica, por ejemplo, un método. Entonces, cuando la persona se va de esas cuestiones, yo en vez de acusar, porque esto sale muy rápido, ¿no? Es decir, primero acuso, o digo expresiones como te voy a hacer un acta, te voy a sancionar, cuestiones así, amenazas. Lo mejor sería que en forma breve se redacta
un acta diciendo que se evidencia que se falta tales artículos y ya lo estoy enmarcando en la norma, o no se cumple con lo pautado en la reunión X, por lo cual se solicita que en 48 horas presente un descargo. En esta situación, la persona, nosotros ahí estamos respetando principios constitucionales que ahora los voy a mencionar. Pero además, estamos permitiendo que esa persona se defienda. Y en esa situación es ahí donde nosotros estratégicamente ganamos, porque no estamos escribiendo nosotros la acusación, sino que la persona, es como el dicho, ¿no? Cuando quiere aclarar, oscurece. Y ahí solo deja en evidencia su falta o su mal procedimiento. La realidad es que lo que me dice la experiencia es que cuando uno permite que el otro se defienda o genere un descargo o una justificación del hecho, me da más evidencias para seguir trabajando. ¿Ya? Entonces, yo lo quiero correr esto porque esto se aplica siempre en las investigaciones. Cuando yo tengo que investigar, ¿por qué el director tiene que investigar o el inspector tiene que investigar? Y esto es una de las causas por qué por artículo 75 el secretario no puede estar más de 30 días a cargo de la escuela. Y sí tiene que estar un docente con mayor antigüedad. ¿Por qué? Porque al darle este puesto, este rol, esta función, se le otorga la potestad disciplinaria. ¿Sí? El director y el inspector básicamente son quienes pueden investigar y sancionar. ¿Se entiende esto? Esto es una potestad que no todas las autoridades tienen. El secretario es una autoridad, pero no tiene esta potestad. El jefe de área tiene tiene autoridad, pero no tiene esta potestad. Cuando uno va a realizar una investigación o observa una falta, a veces hay faltas que son, uno las mira directamente y ya podría sancionar siempre y cuando garantice lo siguiente. Por ejemplo, alguien llega tarde, estoy parado en la puerta, lo veo. Bueno, le digo, la primera vez podría hablar, la segunda vez lo llamo a la dirección y le hago un llamado de atención. Puedo enmarcarlo en el artículo 132, inciso A, que es el llamado de atención, o 133, inciso A, si es provisional o suplente. De todos modos, le voy a dar el derecho, porque lo tiene, de generar un descargo. ¿Sí? Pero podría yo poner como antecedente que previamente se le habló respecto de esta llegada tarde siempre y cuando yo haya tenido un testigo delante de mí. Entonces yo digo, en tal fecha, usted llegó tarde y se dialogó con usted frente al secretario o frente a tal docente. Entonces yo ya tengo pruebas. En este caso, que ya estoy escribiendo, le voy a dar la oportunidad al descargo. Dependiendo de sus descargos y todo lo que escriba, yo voy a dejar efectivo o no el artículo 132, inciso A, que es la llamada de atención. Con esto yo construyo también el artículo 128, que es el legajo que el director para evaluar o el inspector para evaluar debe realizar. ¿Tá? Los principios constitucionales o garantías constitucionales son estos 4. Presunción de inocencia, todo el mundo se presume inocente hasta que se prueba que no lo es. Los principios de legalidad, el principio del debido proceso y el principio de tipicidad. El último es el más complejo para los docentes y ya vamos a ver por qué. Estos principios, yo acá lo aclaro, es algo que dije hace un ratito, deben tenerse en cuenta en la investigación simple, en la investigación presumarial y en la investigación sumaria.
La investigación simple la hace el jefe directo, o el director o el inspector, porque es jefe directo. El director a sus docentes, el inspector a sus directores. En los últimos años, yo diría que unos 5 años a la fecha, hay muchos inspectores que vienen haciendo la investigación simple cuando debe hacerla un director, sobre todo si es sobre un docente. ¿Por qué? Porque la investigación simple la hace el jefe directo. Esto se estuvo haciendo con aval de las jefaturas distritales y regionales, lo cual no debería ser. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo hago la investigación simple, es quien debe sancionar en primera instancia. Y luego, la investigación presumarial no la hace el inspector. Si yo soy el director como jefe directo y observo una falta, la investigo, soy yo el que debo sancionar dependiendo del nivel de esa falta, si es leve o es grave. Si es grave, yo tengo que informar, generar un criterio y elevarla para que vaya a sumario o a presumario. Pero no va a investigar un inspector ahí. Esto va a ir o a legales o a la dirección del nivel. Así que siguen investigando otros que no están en el distrito. Y muchas veces pasa que las investigaciones las lleva adelante un inspector cuando no corresponde. Pero bueno, esas son otras cuestiones que lamentablemente entraron en un vicio, en un hábito que no es el normativo. Pero yo agrego acá que además cualquier situación donde se observe una falta mínima, por ejemplo, docentes que usan el celular en el aula. Bien, eso es una falta. Yo la puedo enmarcar en diferentes cuestiones, pero la persona yo debo presumir que es inocente. Entonces lo primero que hago ahí es, cuando terminó su clase, lo llamo, por favor, ¿puede explicar, puede justificar por qué está usando el celular en clase? Punto. No mucha vuelta. Si yo le quiero poner vueltas a eso, lo podría poner desde el clima escolar que se genera, el ejemplo que se genera, las trayectorias escolares vulneradas, los fines de la educación que no se cumplen, el diseño curricular que no se cumple, etcétera, etcétera. Y le pongo todo un contexto donde debería justificar esa persona. Ahora, esto surge del artículo 18 de la Constitución Nacional. No es un invento, sino que tiene un respaldo jurídico, ¿sí? Y que sobre todo se maneja con los procesos penales, pero también en la justicia administrativa, como es la que llevamos adelante nosotros. Y entonces, fíjense que hay cuestiones que son inviolables, dice la Constitución. El derecho de defensa en juicio, y acá es cuando yo presumo al otro inocente y le permito defenderse, cuando le pido un descargo. ¿Sí? Esto es lo más interesante. ¿Por qué es interesante? Porque genera en la autoridad escolar y en los supervisores una confianza académica y construcción de equipos que no se da en la actualidad, porque no hay confianza en la actualidad. Hay muy pocos directores que respeten los derechos, hay muy pocos inspectores que respeten los derechos. Los que respetan los derechos son los que conforman equipos. Mírenlo, ¿ves? Esto es básico, es una cuestión, ahora yo voy a plantear otras cuestiones legales, y es una cuestión de confianza. Cuando sabemos que nuestro director, a pesar de que todos cometemos faltas y cometemos errores, se basan en estos principios. Y entonces hay mucha libertad de laburo y mucha confianza de la persona, ¿no? Porque esto tiene que ver con cuestiones de las personas. Bueno, quedó grabado, así que cuando lo paren lo pueden leer todos, pero en principio hay cuestiones que señala como inviolables.
Y esto me parece interesante porque realmente en algunas escuelas estas cuestiones sí se violan, ¿no? Estos principios constitucionales se toman en el procedimiento disciplinario, ¿sí? Cuando uno tiene que plantear cuestiones disciplinarias de los agentes públicos, y sobre todo porque son agentes públicos, cuya finalidad es garantizar derechos, ¿sí? Y respetarlos en todos esos. Estos principios yo los voy a ir planteando de a uno. El principio de legalidad tiene que ver con que las faltas que se observen, ¿no? En principio, tienen que estar normadas. A ver, ¿hay alguna norma que diga que no puedo utilizar el celular en clase? Bueno, no la encuentro. Entonces, como director, yo debo prever cuando se inicia o cuando se revisa el proyecto institucional, como parte del acuerdo institucional, que es una norma, el acuerdo institucional, que pertenece al decreto 2299 y al proyecto institucional, y que en ese acuerdo institucional debería decir que en situación de clases no tiene que haber distracciones, y entre esas distracciones el celular. Sin embargo, cuando se habla de los espacios de aprendizaje o de enseñanza, el decreto 2299 contempla esto de los distractores. Tal vez hace necesario aclararlos y ponerlo. Bien, entonces la falta está dentro de la norma. Si no está dentro de la norma, quiere decir que si no está prohibido, está permitido. Me salté el primero, pero ya lo voy a mencionar. Luego, seguir un procedimiento para aplicar una sanción. Este procedimiento tiene que basarse, esto es una opinión personal sobre cómo me tocó gestionar, y tiene que ver con el método científico o el método de investigación social. ¿Sí? Si yo no tengo un método que garantice cómo se construye ese conocimiento, o sea, para sancionar yo tengo que construir un conocimiento, un criterio, un argumento, una especie de juicio. Y el método científico nos da esta posibilidad. Dentro de esos procedimientos yo tengo que respetar las normas, ¿sí? Seguir el respeto de las normas y sobre todo de las cuestiones políticas que están en los fines de la educación. Este principio de legalidad prohíbe sancionar a una persona sin procedimiento, ¿sí? Lo dejé para el último porque sancionar a una persona conlleva un trabajo minucioso, riguroso, disciplinado, que permita despejar toda duda. Y por eso yo planteo el método científico, porque el método científico nos ayuda a despejar dudas, ¿no? El principio de presunción de inocencia, cuando se generan dudas, si hay una duda, yo estoy investigando algo y hay una duda, bueno, tengo que inclinarme a favor del investigado, ¿sí? Esto pasa tanto en escuelas públicas como en colegios privados. En los colegios privados no se investiga el docente, se investiga a la institución, ¿sí? Porque tiene otra forma de gestionar algunas cuestiones y entonces es responsabilidad esto del representante legal. Toda esta presunción tiene que darse a partir de evidencias, de pruebas, ¿no? Que sean válidas, que permitan dar en claro con la verdad de esos hechos. Entonces, si yo tengo dudas, no puedo acusar a alguien. Por eso lo mejor es pedirle al otro que genere el descargo. Porque si yo tengo dudas, ahí él las va a sacar, ¿sí? Esto, por lo general, tiene muy buenos resultados. Respecto de la presunción de inocencia y de todas las garantías en general de las 4, hay que leer e investigar y profundizar un poco más la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿sí? Acá habla en su artículo 9 de esta presunción de inocencia.
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 11 y en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si bien puede llegar a no quedar claro el artículo 18 de la Constitución del 94 adhiere a las cuestiones de derechos de las personas de manera internacional. Por lo tanto, estas declaraciones para nosotros son constitucionales. ¿Se entiende esto? Estos son principios jurídicos que la República Argentina adhiere. Entonces, cuando nosotros estamos acusando a alguien sin pruebas, no solo cometemos una falta constitucional, yo diría un delito constitucional, sino que además entramos en ciertos delitos internacionales sobre el derecho de las personas. ¿Tá? Esto es importante para quien gestiona la institución, porque habla mucho esto del director o del inspector. Porque si no son capaces de reconocer los derechos de quienes están siendo supervisados por ellos, menos pueden reconocer los derechos del niño y la promoción de los mismos, ¿no? Se entiende la lógica. Porque a veces nosotros tenemos un discurso, pero nuestras acciones son otras. Entonces esto tiene que ir en equilibrio. Y si un director no puede respaldar a sus docentes, ojo, yo no digo que no sancione, si es necesario sancionar y marcar estas cuestiones, lo tiene que hacer sin dudarlo, porque pone en juego a toda una institución. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los más comunes de estas faltas es cuando el docente falta y no avisa, cuando el director no es capaz de señalar la falta del artículo 117 y 119, que son avisar a su autoridad y presentar la documentación que corresponde a la licencia. ¿Por qué? Porque luego, si ese director no acciona sobre esas dos faltas, esto conlleva al artículo 123 y 125, presunto abandono de cargo. El presunto abandono de cargo se puede de alguna manera frenar, se puede resolver antes de que se dé, siempre y cuando el director actúe en consecuencia. Ahora, cuando sucede, y sucede de manera seguida, este docente muchas veces es calificado con 10, como todos los demás que trabajan. Pero también este docente sobrecarga de trabajo a sus compañeros y el director no lo evalúa esto. O lo evalúa y ve su propia conveniencia. Pero bueno, dejemos ahí. El principio del debido proceso. Esto garantiza que las personas que están siendo investigadas o que vayan a ser sancionadas por alguna cuestión se ejerzan los derechos que corresponden. Uno es el de la defensa, ¿ven? Defenderse. Puede contar con un abogado, ¿sí? Esto, un representante, la justicia en general avala todo esto y sostiene todo esto. Y lo que hay que permitir es que presente descargos. ¿Ven? Acá aparece, dar su versión de los hechos. Cuando el acusado, la persona que comete una falta, da su versión de los hechos, es la mejor prueba. Uno tiene que saber luego leer e interpretar y enmarcar en la política, en la norma, en la pedagogía y en la comunicación ese descargo. ¿Sí? Acá hay una habilidad jurídico-administrativa que uno va desarrollando con el tiempo y entiende cómo se enmarca en esta situación. ¿Ah? Pero tengo que permitir que dé su versión. Esperen que estoy sacando para que se vea. Un segundo que miro que pusieron un mensaje. Pin. Consulta. El otro día, con paro de colectivos, se levantó a último momento y docentes faltaron y el director decidió no pasarle la falta. ¿Está bien? No, no está bien.
a pesar de que tenían tiempo de presentarse a trabajar más tarde. Sí, no es correcto. El director no puede decidir sobre eso. Él tiene que, a ver, vamos a pensar lo siguiente y en función de esos docentes, ¿sí? Vamos a pensar de manera correcta. Ese docente dice que estuvo presente en la escuela, ¿bien? Ahora, ese docente se quiebra una pierna porque se fue a un shopping. ¿Quién arregla eso? ¿Ustedes se creen que es tan sencillo después firmar el acta para el RT? Yo no sé, yo de última, ¿qué hacemos? Pasamos la inasistencia, ¿no? Ese día, paso el ausente. Bien. Después vemos si se puede solucionar de otra forma, pero la realidad es que si yo le pongo presente, lo estoy perjudicando al docente. ¿Sí? Si no pasa nada, todo bien, qué sé yo, pero por un día se arriesga a un montón de cuestiones. Y podía llegar, porque también yo tengo hijos que van a la escuela y estuvimos hasta último momento a ver qué pasaba y fue a la escuela. O sea, hay muchas pioladas también, ¿no? Este es el más complejo, el principio de tipicidad. Y yo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es la tipicidad? Esto quiere decir que el delito está tipificado, que hay un nomenclador. Es decir, alguien mató a una persona de un balazo en defensa propia, tantos años de cárcel. Alguien mató a una persona de un balazo porque la fue a robar, hay tantos años de cárcel. Alguien mató a una persona de un balazo porque la robó, pero no porque la robó, era su hijo. Entonces hay un vínculo. Bueno, es más grave todavía. Está todo tipificado. Cada delito está. Pero ¿qué pasa en el estatuto del docente? Solo algunos artículos, como el 164, que dice que es falta grave no dar vista, el 28, el 29 y el 30, cuando hay superposición horaria, ¿no? Esos están tipificados, pero más o menos tipificados. No dice muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, María Belén, que la tengo ahí enfrente, y Carolina, las dos faltaron. No me entregaron la licencia, no me avisaron, nada. Pero María Belén es mi amiga. Entonces yo a María Belén le hago un llamadito de atención. Y Carolina, que ni nos hablamos, le digo, mirá, tenés un día de suspensión. La tipificación queda a criterio de quién sanciona. Y esto es muy grave, porque si yo no soy afín al investigado, y bueno, puedo caer en muchas tentaciones, ¿no? ¿Qué es lo que estuvo pasando últimamente con los 139 en toda la provincia de Buenos Aires? Se desplazó gente por doquier y porque no eran del palo, porque no eran amigos, por esto, porque queríamos su cargo, por lo que fuese. Y entonces la tipificación, la tipicidad de la falta es muy compleja, ¿sí? Porque queda dentro de la subjetividad. Bien, entonces, debería en este caso existir una especie de nomenclador. No sé, uso el celular en clase, bueno, tal falta. No sé, lo uso, pero más o menos tal falta. Tengo que generar. Pero bueno, esto no pasa en la docencia. Todo procedimiento, esto ya lo vengo diciendo, tiene que seguir el método de investigación social y construir evidencias, ¿sí? Las evidencias se construyen, ¿sí? Pero con hechos y con teoría. Yo tengo que construirlas. Recomendaciones: utilizar el manual de procedimiento institucional de cada nivel para empezar, ¿sí? Como puntapié. Yo lo puse con normas de la provincia de Buenos Aires, pero ahora lo voy a decir con lo que es la norma en sí para todos los demás. Por lo general, y acá hay una recomendación que les voy a hacer, es construir manuales de uso.
nosotros no estamos muy acostumbrados a registrar, a sistematizar, pero si yo hice un procedimiento donde pude seguir a un docente, no porque lo iba a sancionar, pero pude hacer un seguimiento, lo asesoré, le sugerí, le indiqué, yo debería registrarlo. Es decir, esto sirve como experiencia para cuestiones similares. Ante una falta, también podría construir un manual de uso, ¿sí? Puedo empezar con el manual de procedimiento institucional, porque la verdad que el manual de procedimiento institucional es muy básico, ¿sí? Porque solamente contempla lo normativo, no contempla lo político. Y voy a poner un caso otra vez del presunto abandono de cargo. Dice el manual de procedimientos que hay que intimar por cédula de notificación a la persona. Bien, pero esa persona ha cometido otras cuestiones respecto de lo normativo. El artículo 6º no lo cumplió, el artículo 117 no lo cumplió, el artículo 119 no lo cumplió. Eso en cuestión normativa. Pero ahora vamos a cuestiones institucionales. Desmejoró el clima escolar, sobrecargando el trabajo de sus compañeros. No permitió la cobertura de las horas. ¿Sí? El secretario no pudo elevar un IGE, no pudo seguir con el contralor. Vulneró la trayectoria escolar según el régimen académico, el decreto 2299, el diseño curricular y los fines de la educación. Fíjense todo lo que pasó ahí, que el manual de procedimientos no lo tiene. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar de manera más amplia como director y pensar en las cuestiones políticas, las cuestiones pedagógicas, normativas y comunicacionales. ¿Qué otra norma yo tengo que tener en cuenta? El estatuto del docente, la ley de empleado público, porque somos empleados públicos, y la ley de procedimientos administrativos. Todas las provincias en la República Argentina tienen estas 3 normas. No todas las provincias tienen manuales de procedimiento, pero yo lo que recomiendo es, ustedes los pueden construir, ¿sí? Si yo realicé un proceso en el momento de reflexión, donde ya estamos calmos, no sé, un accidente de un alumno, donde además del alumno se desmayó la docente. ¿Cómo actuamos en esa situación? ¿Tuvimos la experiencia? Redactémoslo porque eso es muy bueno. Un segundo, leo el chat y sigo. Pero también si le pasa algo, al entrar más tarde a la escuela tendría problema con la RT. Sí, pero estamos de vuelta con los que no fueron a la escuela. El tema es que puede justificar que llegó tarde, puede ser por el transporte, porque se enteró tarde, lo que sea, puede justificar porque está in itinere. Él puede justificar que está en otro horario. Pero lo otro, ¿cómo lo justificás? El tipo está en otro lado y se accidentó. Imposible. Eso sí que ya no tenemos forma. Algunas cuestiones sobre las que yo planteé acá, la Constitución Nacional, no noté toda la normativa de derecho internacional sobre el derecho de las personas, eso es importante. Y un documento que llama Claves y Mapas para la tramitación de sumarios administrativos disciplinarios. Es un documento del 2019. También yo en mi libro hago un apartado de esto y hablo sobre la investigación, más o menos lo que les estuve contando, un poco más amplio, pero porque me parece interesante tener en cuenta que la investigación se debe tener no solamente para las faltas, la investigación de un jerárquico debe ser en todo momento. El jerárquico tiene que estar evaluando todo el tiempo, porque si no, no puede tomar decisiones. Y acá hay cuestiones donde se ponen en juego, por ejemplo, si yo presento un criterio para sumario y presumario, no digo que no corresponda, porque por ahí la falta lo amerita, ¿no? Pero yo tengo que pensar que mi investigación tiene que ser lo suficientemente criteriosa para no afectar el trabajo de esa persona, porque de hecho, si yo cometo errores en eso, voy a afectar su trabajo,
su salud, su familia, sus ingresos, su trayectoria. Se ponen muchas cosas en juego cuando uno va a emitir un juicio. Lo que hace un director cuando genera un criterio es un juicio. Y esto es lo complejo. A veces lo tomamos de manera burda o muy a la ligera, a veces hasta con denuncias falsas sobre los docentes. Y esto la verdad que genera cuestiones bastante dolorosas para la persona. Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué hay personas que toman un cargo de responsabilidad, sobre todo, que van a afectar vidas ajenas y actúa de esta manera? Así que, bueno, esto más o menos era lo que les iba a plantear. Es muy interesante para los que le interese, yo creo que a todos debería interesarnos. A mí me fascina la jurisprudencia argentina respecto de los derechos de las personas, ¿sí? La Argentina es uno de los países que tiene una jurisprudencia que supera el primer mundo, ¿sí? Porque ni siquiera el primer mundo tiene nuestra jurisprudencia, a pesar de que Francia o Estados Unidos se dicen las cunas de los derechos, ¿no? Pero la Argentina, la verdad, que tiene una jurisprudencia a partir del año 83 que dio por una cuestión jurídica que planteó Alfonsín en ese entonces, que luego dio paso a la modificación de la Constitución y adherir a los derechos de las personas. No estoy hablando de las gestiones que luego aprovechan sobre los derechos para hacer marketing y qué sé yo. Estoy hablando de la jurisprudencia que tiene. Es muy interesante lo que nosotros tenemos en esa cuestión respecto de los derechos del niño y de las personas, ¿no? Eso es muy interesante para profundizar. Y una de esas cuestiones son las políticas de cuidado. Sí, si uno se mete en Internet va a ver que las políticas de cuidado son un principio, no son una norma, y que están en constante revisión a nivel internacional, porque lo que tratan es de ver un cuidado holístico, un cuidado físico de la persona, pero también emocional. Yo pongo como ejemplo una cuestión de lo emocional, y no para justificar o que se piense de darle al chico las cosas gratis, en el sentido del repitente. Yo pongo este ejemplo porque no me acuerdo si era Aristóteles, bueno, uno de los filósofos griegos, cuando lo condenan, le dicen, elegí entre la muerte o el destierro. Tenía que beber la cicuta. Entonces, elige el destierro. Después él se tiene que ir de su país, etcétera, etcétera. Y él va relatando, ¿no? Sócrates, gracias. Ahí está. Él relata cómo fue este destierro, es decir, todo lo que él pierde en el destierro, ¿no? Lo que se llama como ostracismo, que también se trata en psicología respecto del abandono, ¿no? De un pibe por los padres, etcétera. El famoso ostracismo tiene secuelas en la persona. Ahora bien, yo puedo mirar al pibe repetidor de miles de maneras, pero emocionalmente, ¿qué pasa con ese pibe? ¿No? Y tiene ciertas cuestiones del ostracismo, porque sus compañeros se van, él pierde su cultura que lo mantenía, digamos, en construcción de su subjetividad, etc. Esto no digo que hagamos pasar a todos para que no se dé esta situación, sino también ver y contemplar por qué el chico repite las mismas situaciones, ¿no? Es decir, y cómo esto se contempla. Bueno, no me quiero ir de tema. Relatando los hechos, esperen que hubo pregunta. ¿Dónde encontramos ese documento claves y mapas? En el Drive está. En el Drive está el documento. El descargo es un escrito relatando los hechos. Un descargo es como lo haga la persona, porque es su descargo. Él puede tener otra mirada de los hechos.
Vamos a suponer, vamos a relatar un hecho, ¿no? Estamos todos acá reunidos y ponemos el nombre de todos los que estamos, relatamos lo que estamos haciendo o lo que sucede. En un momento que estamos tomando mates y todos reunidos, se cae el termo y una persona se quema. Bien, eso es lo que vimos todos. Todos firmamos, estamos de acuerdo, listo. Ahora, le decimos a Karina Carabajal, que justo la tengo enfrente, y ella le digo, bueno, vos estabas cebando mates, relatá tus hechos. Y ella dice, no, entró Flor de Paulo y pateó el termo y bueno, y ahí es donde se quemó la persona. Nosotros ni lo vimos porque por ahí estamos atendiendo otra cosa, pero ese es su relato de los hechos. Digamos, la verdad tiene un montón de construcciones. No es solamente como la miramos cada uno de nosotros. Entonces, esta es la oportunidad donde se le da el espacio de defensa a esa persona. ¿Se entiende? Entonces, cómo relate eso no tiene una formalidad. ¿Tá? Eso va a ser de cada uno. Y es mejor que no tenga una formalidad porque le va a dar mucho sentido a lo que relate. ¿Tá? A veces me preguntan los que van a escribir, ya sea porque hacen un concurso de titular o porque van a rendir para inspector. ¿Me podés dar una receta, un tips? Y la verdad que no, porque la escritura es como la huella digital, es de cada uno. No se puede cambiar eso. Aunque intentemos, aunque nosotros queramos hacer algo de memoria y sigamos un protocolo o una recetita o un tip para ese día que voy a escribir, y les voy a asegurar que se van a olvidar de todo. Distinto es cuando a nuestra forma de escritura le adicionamos un método, porque el método sí lleva rigurosidad. Entonces yo puedo establecer distintos métodos o un método que esté acorde a mi forma de escribir y voy trabajando con eso. Que no es lo mismo que repetir una receta, porque una receta es algo que se construyó por otra persona y nosotros lo queremos aplicar como propio. Muy difícil, es muy memorístico eso. Y la verdad que después no tiene resultados. Pero bueno, no, mejor que no, uno como directivo o inspector no diga nada sobre el descargo. Cuando te preguntan, ¿cómo tengo que hacer el descargo? Como quieras. Contame lo que vos quieras. Marco, sí. Hola. Hola. Y luego del descargo, sí. En base al descargo se continúa con la investigación para ir como continuando el análisis, saber en qué desemboca. Sí, la realidad es así. Si yo voy a hacer una investigación, voy a tener evidencias materiales como documentos, insumos, registros, datos que surgieron. Eso es una cosa, el análisis de los datos. Lo otro es, por eso tiene mucha relación con la investigación social. La persona va a hacer un descargo. Eso es una parte. El que investiga tiene 5 días para investigar y emitir un criterio. Entonces, yo lo que voy a hacer son entrevistas. Voy a entrevistar, no sé, papás, si hubo papás. Si voy a entrevistar alumnos, los tengo que entrevistar delante de sus padres. Si voy a investigar docentes, auxiliares, lo que fuese, tengo que hacer ese registro. Ahora bien, yo voy a tener que ahora contrastar lo que me dijeron en las entrevistas, más los insumos que conseguí, más el descargo. Entonces, a partir de eso, yo voy a vincular todas estas cuestiones, relacionarlas. Es lo mismo que se hace en el método científico, ¿no? Es decir, recopilar datos, describir esos datos, interpretar, analizar, relacionar esos datos y generar una síntesis o conclusión. Esa conclusión va a ser mi criterio. A partir de lo que yo vi, primero tengo que determinar qué tipo de falta es. ¿Es leve o es grave? Si es leve, voy a tener que sancionar yo. Porque está el artículo 132, inciso A, B y C.
llamado de atención, bajar la nota y asentarlo en el cuaderno de actuación, y luego suspensión. Si la falta es grave, tengo que emitir el criterio, decir, solicito se eleve a presumario o a sumario, dependiendo de la gravedad. Pero todo el proceso... ¿Cómo? Perdón, quería hacer una consulta respecto al descargo. Sí. Soy Geraldine. Sí, te veo. Ah, bueno, no te veo, Marcos. Te iba a decir una consulta. Si en el descargo, por ejemplo, en mi caso, que voy a hacer uno, dentro de ese descargo yo relato y a su vez denuncio una situación irregular, ¿qué pasa? Nada. ¿Por qué va a pasar algo? No, digo, tiene que actuar el equipo directivo, el director en este caso. Bien, a ver. Yo a veces... Porque yo pensaba, yo te pregunto en esto, ¿no? Yo voy a presentar el descargo por un lado de los relatos de lo que a mí me sucedió, pero a su vez yo quiero denunciar otra situación. ¿Lo hago en el mismo relato todo? ¿Queda implícito en la intervención del inspector en ese caso? A ver, primero que nada hay que ver qué relación tiene el descargo que te pidieron, cómo te lo pidieron y la denuncia que querés hacer. Porque, a mí no me lo pidieron, lo decido yo hacer el descargo. ¿Por qué decidís hacer un descargo si nadie te lo solicitó? Porque para mí, cometí una falta, bueno, doy el ejemplo de lo que sucedió. Yo me retiré del establecimiento por una situación de conflicto dentro de la escuela, dentro de compañeros docentes, y sufrí de violencia dentro de la misma escuela. Espera, frena ahí. ¿Sufriste de violencia dentro de la escuela? Sí. Ahora, fuiste... Pará. ¿Fuiste a la comisaría a hacer la denuncia por violencia? Todavía no. Eso es lo primero que tenés que hacer. Entonces, tu descargo va a presentarse con un escrito muy breve donde vos elevás a tu directivo la copia de la denuncia policial. Punto. ¿Cómo se procede después? No tiene que ver con vos. Pero acá tiene que ver cómo se aplica el artículo 156 en adelante, el capítulo de los recursos. Sí. Entonces, yo digo, primero, lo que presento es un recurso de revocatoria. ¿Qué quiere decir? Que no estoy de acuerdo con la decisión de mi superior. No estoy de acuerdo. Bien, ese superior tiene 10 días. Por lo general son entre 5 y 10 días. 10 días establece, sí. Sí, siempre la administración se va a tomar el mayor tiempo posible. Es verdad. Bien. Ahora, ¿qué puede pasar? Que no me contesten. ¿Sí? La administración pasaron 10 días, no me contestó, o me contestó ratificando eso, sosteniendo su decisión. Entonces, yo puedo ahí, en 2 días tengo 48 horas, 2 días hábiles, puedo ampliar esa denuncia, ese recurso, y en este caso va a ir por el artículo 158, que tiene que ver con un jerárquico en subsidio. Esto se va a ir de mi entorno y va a ir directamente a la dirección del nivel o a la dirección de legales. ¿Se entiende? Bueno, estos son los procedimientos, por eso les pongo la norma, es decir, hay un estatuto, hay una ley de empleado público y hay una ley de procedimiento. Y en ese caso tampoco, si no tengo una respuesta, porque se da por entendido que es una negación a lo que vos estás solicitando, se sobreentiende que cuando la administración no contesta es porque no está como negado lo que solicitaste. No importa, pero no se terminó ahí, no se terminó. Claro, pero porque vos ahora decís... ¿presentar un pronto despacho? No todavía, porque no llegaste a los límites de los tiempos. Exacto. Está bien. El tiempo es si la administración se excede, ahí pedís el pronto despacho, pero antes hay 2 procedimientos que seguir. Yo tengo que esperar a que responda. Primero, el primer jerárquico superior que tenga. No, vos lo que tenés que esperar no a que te responda, vos tenés que esperar que se pase el plazo, los 10 días. Claro. Y entonces ahí vos decís, no habiendo tenido una respuesta satisfactoria con mi reclamo o
puede ser el otro caso. No habiendo tenido respuestas, solicito se eleve con las copias que aduno, con la ampliación que corresponda, lo que sea, a jerárquico en subsidio. Sí. Son esos dos procedimientos, yo lo tengo que esperar. Por ejemplo, cuando un docente quiere hablar con el inspector, vamos a poner el caso. Sí. Hace una nota al director, solicito poder dialogar con el inspector por esta situación. Bien. El director tiene que contestar eso. Sí. Como mucho en 5 días. Ahora, no me contesta. Sí. No me contesta. O me contesta y me dice que no. Bien, entonces yo digo, habiendo solicitado en tal fecha y transcurrido el tiempo legal y no recibiendo respuestas, me dirijo a hablar con el inspector y le dejo esa nueva copia. Yo le dejé 2 documentos. Claro, yo le avisé. Porque si no, estoy saltando la vía jerárquica. Claro, las normas, exactamente. Sí, ahora me dice que no. Entonces, ahí yo presento un recurso. ¿No? Claro. Cuando no me dice nada, yo le digo, no habiendo tenido respuesta, me dirijo a hablar con el superior. Ahora me dice que no. Entonces, no estando de acuerdo con su decisión, presento un recurso de revocatoria. Ahí tiene 10 días. Ahí me lo extendió. ¿Se entiende? Entonces yo genero el recurso de revocatoria y después sigo adelante presentando. Días hábiles, ¿no? ¿Cómo? Eso, si no me equivoco, son días hábiles siempre. Sí, los días de los procedimientos están en la ley 7647. Sí, sí. 5, 10, 30. Sí, depende de cada instancia cómo se va dando. Exacto. El presumario creo que tiene 60, que por lo general se estira, y los presumariantes presentan descargos sobre esto. Todos tienen que presentar justificación. Pero bueno, eso es más o menos lo que uno debe seguir administrativamente. ¿Por qué planteo esto? Porque por lo general quienes toman un cargo desconocen estas situaciones administrativas jurídicas ya son. Exactamente. Hay que poner en juego tiempos y forma. Uno lo toma muy livianamente hasta que ocurre algo. Y eso que ocurre debe seguir procedimientos. Totalmente. Por eso cuando a veces uno no tiene en cuenta, cuando hace un acta, y por ejemplo agarra un cuaderno anillado, arranca una hoja y hace el acta ahí. Bueno, eso va a constituir un expediente. Eso te iba a preguntar, Marcos. ¿Esa documentación se va adjuntando en una carpeta aparte, rotulada de alguna forma? Sí, tiene un formato. A ver si puedo mostrarles uno, porque ayer hice un recurso y no quiero que se vean, no se puede. A ver, todo tiene que ir en orden cronológico. Y lo último, por eso ustedes si ven un nepaco, esperen a ver si tengo uno por acá. Bueno, el nepaco es ese gancho que se pone. Y lo primero que tiene un legajo o un expediente es una carátula. ¿Sí? Ahí está, ahí lo está mostrando Sandra. No veo nada, no sé por qué no puedo ver. No sé qué me pasa hoy. Sí, pero es tu máquina porque todo lo demás estamos viendo. El nepaco se pone al revés. En vez de ponerse con los ganchos para arriba, se pone al revés. ¿Por qué? Porque en un legajo, lo último va a ser lo último que se hizo. Lo primero que se hizo está arriba. Claro. Y se va a leer siempre desde atrás. Quien lo recibe no tiene tiempo de leer todo un legajo, ¿sí? Porque a veces es un pasamano de oficina en oficina. Entonces, va cumpliendo con lo que se le indica lo último. ¿Tá? Entonces, por eso el legajo se hace al revés. Y luego tiene que tener un sello foliador, ¿sí? Que dice folio, una rayita, y ahí le vamos poniendo los folios. Por lo general, cuando uno presenta
un recurso, un descargo, como fuese, un escrito y va a adjuntar o adunar copias de algo, ¿sí? Tiene que contar todas esas copias y lo último que dice, su texto, vamos a suponer que escribió 3 hojas, esos son 3 folios, y le va a agregar el documento, que son 2 hojas, y no sé, y un anexo, son 3 hojas más. Entonces, al final del texto, después de la firma de nosotros, tiene que decir, son tantos folios útiles. Claro. ¿Por qué? Porque si yo estoy presentando documentación y no dice nada, ¿qué pasa si el otro las arranca? Por lo general, esa información, eso que se adjunta, se debe de escribir en algún lado. Por ejemplo, en la parte del objeto, ¿no? Es decir, un recurso tiene fundamento, objeto y solicitud, ¿no? Entonces, sigue una lógica argumentativa donde uno va a llevar adelante. En la parte del objeto uno podría decir, en folio tanto, tal documento, se extrae tal información de ese documento, etc. Y ahí va construyendo ese legajo. Bueno, eso. ¿Alguna pregunta más? Sí, Marcos, en el caso, te preguntona, en el caso de que no llegue a un sumario, que sea algo que lo resuelve el director, Sí. ¿también tiene el mismo procedimiento aparte o se va adjuntando en el legajo o en el cuaderno de actuación? No, se va haciendo un expediente aparte, se va armando Nunca sabe si uno termina ahí, porque a ver, el director puede llegar hasta distintas instancias como, por ejemplo, bueno, te doy todas las posibilidades, pero no estás de acuerdo, y entonces presentas un recurso. Yo sostengo la sanción, digo, sí, te voy a suspender 2 días, por esto, porque está ahí todo expresado. Vos decís, bueno, quiero que se eleve a jerárquico en subsidio. El jerárquico en subsidio es que alguien externo, de manera objetiva, lea el expediente y emita su criterio. ¿Qué puede pasar cuando esto se eleva a jerárquico en subsidio? Una de las cosas más comunes que se elevan son las calificaciones. ¿Y por qué se elevan? Porque el director no construye el legajo por artículo 128. Entonces no hay pruebas de que te están bajando la nota por una razón. Claro. Ahora bien, se pueden desprender muchas cosas de cuando un legajo se eleva a jerárquico en subsidio. Entonces yo digo, bueno, como tribunal, se le reconoce al docente que la nota se la bajó de manera arbitraria. Entonces se indica, por un lado, el tribunal puede indicar que el director vuelva atrás con todo eso y le ponga el 10 correspondiente, puede pasar, pero además puede decir el tribunal, y dando una sugerencia, casi indicación, al jefe distrital o al inspector de que proceda a sancionar a ese director por no seguir los procedimientos que corresponden. ¿Sí? Cuando esto es arbitrario. Puede pasar otra cosa, puede decir que el procedimiento del director esté bien construido y el tribunal le dé la derecha al director. Puede pasar. O sea, cuando sale fuera y donde la mirada es objetiva, es muy interesante lo que pasa. ¿Ah? Porque afuera no nos conocen a ninguno, entonces ya es otro tema. Claro. El agente lo presenta al director para que se eleve o a jefatura distrital directamente. No, el descargo no. Si te lo pide el director, se lo presentás al director. ¿Por qué jefatura distrital? ¿Qué tiene que ver? No. Jefatura distrital no tiene nada que ver en la escuela. El único que puede llegar a entrar hasta ahí a la escuela es el inspector. Hasta ahí digo, porque, a ver, el inspector no es jefe directo de los docentes. El inspector es jefe directo
del director. Al que tiene que observar, señalarle, asesorar, acompañar, es al director. El director tiene que hacerse cargo de los docentes. Nosotros estamos teniendo un problema en la actualidad, que es que no nos estamos haciendo cargo de nuestras responsabilidades. Es verdad. Y ese es un problema grave que estamos teniendo en la educación. Si nadie se hace cargo, tomo un cargo de tal cosa, pero bueno, se lo mandamos al inspector. Consulta, Marcos. Sí, decime. Hay una instancia como que se sobrepasa todo esto, que se llama, dentro de las formas, denuncia. En algún documento, en algún momento leí que si yo quiero denunciar directamente, puedo pasar por todos los, digamos, saltar a todos los jerárquicos y voy y denuncio directamente. ¿Eso es así? ¿Se puede? ¿Corresponde? ¿Está normalizado? Sí, vos directamente no, pero si tenés un gremio, sí. Tu representante sí puede saltar vía jerárquica. Vos no. Yo soy representante a su vez, como me autorrepresento y me presento la denuncia, o pues lo delego a la otra persona que lo haga por mí. Sí, a tu secretario sería mejor. Ok, no lo presento yo. No, nunca, a ver, si uno no quiere estropear un procedimiento y no haga lo que no corresponde a un procedimiento. Es decir, si vos saltás la vía jerárquica, yo te paro como inspector y te digo, a ver, presénteme la solicitud de poder hablar conmigo. ¿Por qué saltó la vía jerárquica? Porque, por ejemplo, me pasó, o podría pasar, porque lo he visto en ejemplos, que hay enemistad notoria entre la persona, el docente, o con el directivo, o entre los directivos con el inspector. Entonces, o vos tenés que denunciar directamente al directivo por un maltrato, por lo que haya pasado. Entonces, vos no podés ir a recurrir porque te va a decir no, esto, y muchas veces, y ha pasado anteriormente, que el director directamente archiva y no actúa. Y como el docente no tiene el recurso, porque no lo sabe y el gremio no lo informa bien, no sigue el procedimiento como corresponde, como decimos, esperar los 10 días, El docente se queda ahí. Pero en algún momento yo le digo, bueno, pero puede denunciar directamente a ese director o a ese inspector o a quien corresponda, que lo vulneró en algún derecho, ¿entendés? Saltando los ejemplos, no puede recurrir a una persona que hace abuso de poder, por ejemplo, ¿no? Lo planteo como una hipótesis, un ejemplo, que ha sucedido, lo he vivido. Pero, a ver, el tema es, ¿desde qué lugar el docente a priori dice me están vulnerando un derecho? También él tiene que probar las cosas. Los dos son agentes públicos. Sí. Entonces, o si tiene un representante, que es el gremio en este caso, ese puede ser uno, o sigue los procedimientos para solicitar la entrevista con un superior. Lo tiene que hacer. A ver, si vos decís, lo cajonea, está bien. ¿Cuánto tiempo lo puede cajonear? 10 días nada más. Pero si esa persona no tuvo respuesta y no hace más nada porque no lo asesoran bien. No, porque no lo asesoran, no, porque no lee el estatuto. El artículo 6 es muy claro, conocer la norma. A ver, una persona, vamos a ponernos en el lugar que corresponde. Si soy docente y enseño a leer y a interpretar, y yo no leo y no interpreto, ¿eso es mío o no? No. No sé. Hola. Hola. No escucho. ¿Todos me escuchan? No, ¿el pitido no lo escuchan? No, bueno, listo, se fue. El tema es este, decir, ¿qué está pasando? No, mío no. Parece que es mío, ¿no? ¿Ustedes escuchan un ruido? Sí. Hola. Escucha un... Sí, ahora no. No sé, bueno. Sí se escucha. Este tema de no leer la norma es complejo. La mayoría de los docentes no leen. Sí, ese es el tema. Es decir, No hay problema. mira, yo estoy yendo a algunos profesorados y a los pibes no les explican nada. Antes, bueno, teníamos organización institucional, algo así era la materia. Por lo menos algo se veía, pero qué sé yo. La verdad es que menos se lee, cada vez se lee menos. Un toquecito que hicieron unas preguntas.
El descargo se presenta al director en el acta entonces, ante un recurso docente por baja de la calificación. Se saltan las vías. Es verdad que los docentes no pueden contratar ante una denuncia a abogados privados, sí pueden. Si no solo a los abogados del gremio, no, pueden ir contratar a quien quieran. El tema es el siguiente. Les explico por qué todo esto no tiene sentido y gastar plata en eso. Si el abogado no se dedica a la justicia administrativa y les va a hacer cualquier cosa, les va a sacar plata porque sí. La realidad es que primero, para resolver una cuestión penal o civil, muchas veces hay que resolver primero lo administrativo. ¿Tá? Lo administrativo, primero que nada, los abogados no lo quieren agarrar, porque no es que ustedes van a recibir un porcentaje de dinero ahí donde ellos puedan sacar su 20%, no lo toman por lo general. Y el que lo toma le va a sacar dinero de eso. Sí, puede ser que alguien le construya el recurso de revocatoria y luego el de jerárquico. Muchas veces para construir un recurso de revocatoria hay que analizar mucha información y hay que ver si el docente tiene toda esa información y no hay que ordenarla y clasificarla, etcétera, porque también eso es parte de la construcción del recurso. A veces el docente no tiene suficiente información o la tiene y la tiene muy desorganizada, entonces es raro que pueda llegar a conclusión. Por lo general, cuando uno convoca a un gremio, los gremios se manejan mucho con la normativa del estatuto. No todos los gremios tienen un abogado que les lleve adelante bien los recursos, no todos. La verdad que no está pasando eso. Hace tiempo atrás los gremios tenían mejores abogados, eso se ve. Pero no sé si van a contratar, fíjense que no le saquen mucha guita, no sé, un recurso puede estar más o menos 2 yus, 3 yus como loco, ¿no? Como con mucho pene que yo les muestro que es un yus. Se solicitó al director en el acta entonces. Esperen, el descargo se presenta únicamente si es solicitado por el director. No solo puede ser que vos firmes en disconformidad o firmes, te notificaste de algo y no estás de acuerdo. No es necesario poner en disconformidad. Pero si no estás de acuerdo, por tu propia voluntad presentás un descargo. ¿Sí? Por lo general, la gente firma en disconformidad y entonces tiene que presentar un descargo. Sí o sí. Ahora, si yo pido un descargo como director y el docente no lo presenta, ¿qué hago yo? Tengo que estar con el secretario y decir, mirá, hoy se vencen las 48 horas. Mañana hacemos un acta de incomparecencia. Entonces yo hago un acta de que este docente no compareció en los tiempos estipulados en el acta anterior, no presentó ningún descargo, no se presentó, lo dejo asentado y el secretario me firma como testigo. Eso se llama acta de incomparecencia, también está en el manual de procedimientos. Conflicto, ¿debe responder el director algo por escrito o solo actuar y resolver? Solo actuar y resolver porque está en investigación y cuando hay investigación hay secreto de sumario. Suetra tiene abogado, pero sí hay que hacer presentaciones que cobran. Claro. Sí, todos tienen abogados y a veces hacen un laburo hasta ahí porque después quieren seguir por su cuenta. Les muestro que es un JUS para que vean que es generalmente es una tabla que manejamos. JUS. JUS arancelario. Ya lo estoy poniendo. Marcos, ahí te subí el JUS actual. Ah, ¿dónde lo pusiste? Bueno, yo estaba buscando. A ver, vamos a... Porque hay uno que... No, no lo tiene, esperen.
Un segundo, porque yo tengo el mío de mi celular, nuevo valor, a ver este. Este puede ser. Un segundo. Pero acuerdo no lo saca. ¿Vos lo pusiste ahí en el chat? Acá, Geraldine, a todos. A ver. Ahí está. ¿Lo ven ese que puso Geraldine? ¿Lo llegan a ver? No. ¿No? Bueno, el juicio arancelario es, por ejemplo, es lo que el arancel que pone el juez dependiendo de cada justicia, si es administrativa, civil, penal. Creo que los chicos de la costa, los rugbyers, le pusieron 140 jus. El jus es un nomenclador que dice, por ejemplo, un jus debe salir 9.000 pesos ahora, más o menos. No sé cuánto decía ahí, pero bueno, 9.000 pesos. Depende del trabajo que se haga, porque el que lo va a hacer el escrito, lo va a analizar y qué sé yo, y todo lo que le lleva de tiempo, puede ser que cobre un jus, 2 jus, 3 jus, dependiendo. Que es algo que fija la ley respecto de estas cuestiones que tienen que ver con recursos, con escritos y todo eso. Por ejemplo, escribir un telegrama un abogado debe cobrar unos 2 jus, dependiendo de lo que haga. Pero bueno, eso es más o menos lo que se establece. Ahora, en primera instancia, un abogado, ahí está, 9.950. Un abogado de un gremio por ahí les hace el primer escrito y luego, si esto, por ejemplo, ¿cuál puede ser el primer escrito? Que solicite las vistas. Entonces, por artículo 164 del estatuto, la persona que está llevando adelante un procedimiento tiene que entregar las vistas. Si yo estoy haciendo un seguimiento de un docente, porque el docente no está laburando y voy a observarle clase, la planificación, tengo que construir un legajo por artículo 128. ¿Sí? Este es mi deber como director. Ahora, el docente no está de acuerdo con eso y yo le voy a bajar la nota y qué sé yo, automáticamente, si yo lo estoy evaluando, le pongo en el acta de evaluación, aparte de entregarle el set 4, digo, se le entrega el set 4 con tal nota, y por artículo 128 se siguió el siguiente legajo, se le da vistas del mismo por artículo 164, ya lo dejo claro, cuando me firme el acta le tengo que dar todas las copias de lo que se le observó, ¿sí? O lo que permitió construir esa decisión. Si no se las doy, el docente tiene derecho a solicitarla. Por eso yo siempre digo de las garantías constitucionales. Una de las cuestiones que el director debe garantizar es la construcción del artículo 128 como legajo y permitir las vistas de este legajo, ¿sí? Que es el artículo 164. Uno en esto tiene que ser estratégico y coherente. Si yo voy a bajarle la nota a alguien es porque estoy seguro de cómo procedí. Entonces, no tengo por qué temer o dudar de darle el legajo como vista. ¿Por qué voy a hacer ese contratiempo? Y porque a lo mejor hay mala intención, que es lo que sucede muchas veces. O no está ese legajo, no se construyó. Entonces, hay que ver, ¿no?, cómo se está jugando. ¿Qué sanciones le corresponden a un director en el caso que no realizó bien el seguimiento ante una baja de calificación de un docente que presentó recurso? Es complejo esto. ¿Por qué? Acá hay una cadena de asesoramiento, ¿sí? Y uno tiene que analizar las cuestiones. ¿Quién lo va a sancionar ese director? El inspector, se supone. Ahora bien, ¿qué pasa si el inspector tampoco realizó los asesoramientos correspondientes? Si esto es una naturalización, un autoritarismo encarnado en estas figuras. Es decir, yo sigo una cadena de mando
y el inspector actúa así, yo actúo así. Entonces, a veces es complejo. No está tipificado, como ya les dije, no dice ante la falta de seguimiento le corresponde tantas cosas. El tema es analizar la gravedad de este seguimiento. ¿Sí? Es decir, ¿qué se generó a partir de eso? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de esa falta de seguimiento? ¿Qué pasa si el director lo vamos a sancionar y aduce, no me asesoró usted, inspector? Y entonces entramos en una bola de nieve que no digo que no hay que actuar, al contrario, me parece que hay que actuar, pero es una naturalización que estamos teniendo todos los días. Es decir, la gente no hace seguimiento, no garantiza los derechos, vulnera cuestiones. Entonces, es algo que la verdad que estamos teniendo muy a diario. ¿Y qué se hace en ese caso? Votar bien se hace. No, a ver, si bien el inspector no se lo elige como inspector, sí tiene que ver con cuestiones políticas partidarias, muchas veces de los municipios y de la propia provincia, donde, por ejemplo, se tienen algunas, ¿cómo podría decir?, favoritismos en algunas pruebas de selección, ¿no? Es decir, los amigos existen, los favores existen, y esas cuestiones están muy naturalizadas, lamentablemente. Uno ve que hay gente que tiene cargos de responsabilidad que no demuestran estar a la altura de lo que implica estar a cargo de una escuela o estar a cargo de un área de escuela. Y lamentablemente esto va en perjuicio de los pibes y de la comunidad en general, porque hay gente que no es responsable, pero bueno, yo por eso, a ver, me interesa mucho que lean, que no respondan a recetas. Algunos dicen, llegó un mensaje el otro día que no se quiere preparar conmigo porque soy muy exigente. No es que sea exigente, a mí me parece que uno tiene una responsabilidad. Yo tengo hijos y quiero que mis hijos tengan los mejores docentes. Entonces, si yo tengo que preparar a un docente para que dirija la escuela de mi hijo, y flaco, tenés que ser el mejor. Sí, sí. Marcos, yo coincido con vos en esta formación porque los docentes, con todo el dolor del alma, y la verdad que me da mucha cosa, ¿no? Que compañeros no nos formemos, no leamos normativa, no saben el estatuto ni 4 renglones de un artículo, más que lo que sea licencia, lo único. Entonces, digo, lean el estatuto, hagan un cuaderno de actuación propio, llévense ustedes su seguimiento, anótense los cargos mínimamente. Bueno, mira, lo que vos decís... Está muy bueno los seminarios o una capacitación, tenemos que tener carrera para ser docentes, más jerárquicos. Sí. Digamos que el profesor ya tiene una preparación previa, pero si después vamos a concursar para tener un cargo de gestión, debemos saber la normativa completa, no de memoria, pero tenés que saber, informarte, estar preparado para gestionar, tener cintura, manejo, liderazgo, y eso falta hoy, lo veo todos los días de mi vida. Sí, pero también hay que tener, ¿sabes qué?, don de gente. Yo veo que hay gente que no tiene escrúpulos para nada, le importan 3 pitos, toma la escuela como base de una proyección en otras cuestiones, y me parece, digamos, empezando con que utiliza el erario público con fines personales, ya desde ahí, y algo tendríamos que hacer como Falta gremio, como comunidad docente, ¿no? Es decir, sacarnos al parásito de encima, porque la verdad que arruina la institución, lamentablemente.
Yo que dijiste de un legajo, de un cuaderno de actuación, hay un documento que escribí yo que está en el Drive, después cualquier cosa lo publico. Ese documento dice, habla sobre cómo íbamos construyendo nuestro legajo antes, porque hay un montón de documentación que nosotros debemos tener a mano, que, no sé, la obra social de nuestros hijos, los recibos de sueldo, guárdenlos porque cuando se van a jubilar es todo un tema. No sé, hay un montón de documentación, títulos y qué sé yo. La realidad es que en la actualidad es mucho más fácil, porque si yo me armo un Drive con mis títulos, los escaneo, que lo puedo hacer con el celular y guardarlos en un Drive, entro a una escuela y alguien me dice, a ver tu legajo, pum, te comparto el Drive, listo. ¿Querés los originales? Te traigo los originales y mirá los que están en el Drive. Listo. No necesariamente, ¿sí? Más de destino definitivo. El MAT y el acrecentamiento no se notifica, entonces eso el docente después lo necesita y no lo tiene. Los IGES que uno tiene como designación, etcétera. Hay un montón de documentación que uno la va perdiendo si no la guarda como corresponde y en algún momento la necesita, ¿sí? Por ejemplo, un cierre de cursos. Y vos decís, ¿qué docente fue designado primero, este o este, cuando se aplica el 109? No sé, tenés un montón de cuestiones que si vos no tenés tus propios resguardos, y bueno, te pasan por arriba. Bueno, me voy a ir, no sé si quedó alguna... esto de que pregunta Lore, las sanciones que corresponden, es complejo, pero hay que poder analizarlo, siempre analizarlo desde las 4 dimensiones. Desde lo político, hay fines de la educación que tiene la provincia de Buenos Aires que aparecieron en el documento de trabajo 2022-2023 y eso lo tengo que tener en cuenta como política de Estado. El director no deja de ser un político, no partidario, un político en cuanto a generar calidad de vida en el resto, lo mismo que el inspector. ¿Sí? Los fines de la educación plantean eso, calidad de vida. ¿Sí? Por eso el primer fin es calidad educativa, ¿no? Fíjense qué interesante esto, es decir, ¿en todo momento estamos pensando en eso o en algún momento pensamos solo en nuestra calidad? Ahora, la otra mirada es la mirada normativa, si se está cumpliendo o no la norma para garantizar los derechos de las personas. Lo tercero es la pedagogía como estrategia para llegar a esos fines. Y lo cuarto, y no por eso menos importante, sino que en un tiempo era transversal a todo, es la comunicación. Yo creo que lo primero que se rompe en todo esto es la comunicación. Y al no haber comunicación, obviamente no va a haber reglas claras, no hay fines políticos, no hay estrategias. La comunicación es uno de los pilares que se ha roto en la escuela, pero de manera profunda. Y ni siquiera importa escuchar al otro. Esto de pensar diferente, y la verdad que se puso como un punto de pelea sin sentido, porque la escuela antes era un lugar donde se podía pensar diferente y se debía de pensar diferente. Eso lamentablemente se perdió. Muy valioso, gracias. Me encantó compartir este encuentro. No, gracias. Y acuérdense, esto si no lo digo nunca, pero todo se graba esto y se pone en YouTube. Si se suscriben a YouTube y tocan la campanita, les llega cuando se pone el estreno. Digo esto porque hay gente que a veces no puede participar, le queda ahí grabado. Bueno, muchas gracias. Que tengan lindo jueves, lindo viernes y buen fin de... Viene un fin de largo, ¿no? Así que bueno. Estudiar. Gracias, Marco. Para seguir. Gracias a todos.